Muy bien. Entonces, habría que considerar esto precisamente, el daño por reperfusión puede ser bastante grave y esto tendría que ser porque el daño por reperfusión, además del daño isquémico que ya se ve establecido, pues nos va a generar una respuesta inmunológica exacerbada propia de las diferentes citocinas que van a estar liberando los neutrófilos para atraer al resto de las células de defensa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Entre otros, por supuesto, con la liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente que estas citocinas van a contribuir a incrementar la permeabilidad endotelial y, bueno, y por lo tanto la permeabilidad vascular. Si nosotros incrementamos la permeabilidad endotelial, lo que permitimos es precisamente que haya una mayor cantidad de liberación de células de defensa que viajarían del espacio intravascular al espacio intersticial para llegar a la célula objetivo. Eso es cierto, pero si el endotelio ha perdido la capacidad de regulación de qué entra y qué sale del espacio intravascular, nosotros vamos a permitir muy fácilmente la extravasación de la fase líquida de la sangre, es decir, del plasma. Y esta extravasación del plasma, pues va a llevarnos a empeorar significativamente el edema que ya estaba presentándose dentro de nuestras paredes del tracto gastrointestinal. Como ves, podrías pensar que es incluso uno de estos medios círculos, no me acuerdo cómo le llaman, pero bueno, es una cosa horrible donde se van perpetuando los procesos, por supuesto, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? Otra parte importante de la migración de las células inmunológicas a una zona con daño por reperfusión es la activación o la liberación de las citocinas. Las citocinas harán al endotelio perder su capacidad de regulación y esta pérdida de la capacidad de regulación pues va a generar que pueda extravasarse fácilmente el líquido plasmático y por lo tanto van a contribuir sustancialmente a la presencia del edema en las paredes intersticiales, en las paredes del tracto gastrointestinal. Ahora, ¿qué va a pasar si nuestro daño o nuestro proceso isquémico se extiende más allá de la zona mucosa? O sea, idealmente, un proceso isquémico de la zona de la mucosa es reversible y toda vez que lo hagamos con el cuidado pertinente y monitorizando adecuadamente a nuestro padeciente, pues esto se acabará. Estas células, por supuesto, pues van a morir, pero tenemos muchas más, así que se va a reemplazar ese epitelio, no hay mucho problema con eso. Pero habría que tener cuidado, si la etiología de fondo, lo que está ocasionando este daño isquémico continúa, pues la zona isquémica, por lo tanto, podría pasar de un infarto mucoso o de la capa mucosa a un infarto que comprometa a todas las capas. ¿Hasta qué punto? Hasta la serosa. Entonces, estaría comprometiendo a la capa mucosa, a la lámina propia y a la capa muscular, y a eso lo llamaríamos infarto transmural, exactamente igual que como nominamos o denominamos a los infartos miocárdicos. Muy bien. Entonces, en este contexto, en la presencia de un infarto que alcanza a lesionar a todas las capas, es decir, que es un infarto transmural, habría que tener cuidado. De entrada aquí, a ver, si ya no tenemos actividad sobre los plexos, si ya no está funcionando ninguno de los dos plexos del sistema mientérico, ¿vamos a tener peristalsis? La respuesta es no. No, por supuesto que no. Si ya no tenemos activación de los músculos circulares que van a darnos esta función de válvula para los movimientos peristálticos, ya no tenemos activación de los músculos longitudinales para la progresión en un solo sentido de ese tránsito dentro del tracto gastrointestinal, ¿tenemos desplazamiento del contenido intraluminal? La respuesta es no. Por supuesto. Entonces, lo que sea que nosotros administremos a este padeciente, sea en un líquido cristaloide, acuérdate, la primera zona que se quedó infartada fue la zona de la mucosa y la mucosa era la responsable de los procesos de absorción. Entonces, aunque tú le des cristaloides con la mejor de tus voluntades, diciendo, ay, pues un poquito de vida suero oral, ¿verdad? Porque se ve medio deshidratado, a lo mejor está chocado ese paciente. Pero bueno, lo que sea que le des, no va a pasar por el tracto gastrointestinal, no va a pasar. Y eso es porque ya se ha perdido toda su regulación, ya no está cumpliendo con su temporalidad. Y por lo tanto, ya sean líquidos por vía oral, ya sea la deglución del aire, ya sea el vaciado de la cámara gástrica, de la vía biliar, de los jugos pancreáticos, ya nada de eso va a progresar sobre el espacio intraluminal, ¿de acuerdo? A esta detención
a esta falta de funcionalidad en los movimientos peristálticos es a lo que denominamos híleo. Es a lo que denominamos híleo, ¿de acuerdo? Sí, ¿el hilio siempre va a ser ocasionado por problemas isquémicos? No, por supuesto que no. Trastornos hidroelectrolíticos lo pueden ocasionar, por supuesto. Traumatismos abdominales lo pueden ocasionar, por supuesto. Infecciones severas, por supuesto que sí. Traumas mecánicos o traumas químicos también. Es decir, cuando nosotros tenemos alteraciones sistémicas suficientemente severas, podríamos generar una disfunción peristáltica. Recuerda, esta no es una obstrucción mecánica, es una obstrucción funcional. Estamos hablando de híleo. Y alguna transgresión importante a la economía corporal la puede producir. ¿Cuál es el más común de los híleos? Pues el postquirúrgico, el postquirúrgico. Una vez que nosotros hemos abierto la cámara abdominal para manipular al tracto gastrointestinal o lo que quieras, podríamos estar buscando otra cosa, podríamos estar buscando, no sé, llegar al espacio retroperitoneal, podríamos estar buscando corregir un aneurisma, lo que tú quieras. Hemos variado la presión intraabdominal y eso ha producido errores en la neurotransmisión del sistema mientérico y puede llevarnos a híleo, ¿no? Entonces es muy común encontrar que los pacientes postquirúrgicos desarrollen algún grado de híleo, pero nos relajamos porque ya sabemos que es funcional y que lo podremos resolver. Muy bien. ¿Qué pasa si el proceso isquémico se perpetúa o continúa? Bueno, pues ya dijimos que hay un proceso de edema que es bastante importante y que también hemos perdido, evidentemente, la capacidad de perfusión de nuestro tracto gastrointestinal. Si lo que está condicionando esta zona de isquemia no se resuelve, pues ya sabemos que hemos llegado al hilio, pero sigue sin resolverse, pues entonces podríamos tener una ruptura de todas las capas del sistema gastrointestinal y por lo tanto vamos a permitir el tránsito del contenido intraluminal hacia la cavidad abdominal. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, pues porque el tracto gastrointestinal no está dentro del cuerpo. O sea, sí está dentro del cuerpo, pero no pertenece al cuerpo. Es decir, ay, las dimensiones mínimas compatibles con la vida son 3 dimensiones, porque si estuviéramos en 2 dimensiones, nuestro tracto gastrointestinal nos dividiría en dos. Entonces, no está, pasa por dentro del cuerpo, pero no forma parte del interior del cuerpo. El tracto gastrointestinal, por lo tanto, no es estéril, que si la sangre, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros rompemos por el proceso isquémico las capas que mantienen sellado el contenido intraluminal, pues vamos a exponer a todas las bacterias, tanto de la microbiota como de los patógenos y oportunistas que viven dentro del tracto gastrointestinal, a la cavidad intraabdominal. Por supuesto, como ya habrás notado, para romper las 4 capas o para romper las capas del tracto gastrointestinal, tuvimos que haber seccionado alguna de las arteriolas mesentéricas y por lo tanto, aunque ésta esté ocluida, pues ya sabemos que la circulación colateral, que en algún momento nos ayudó, ahora va a exponenciar el riesgo de que estas bacterias en su tránsito desde el espacio intraluminal a la cavidad abdominal puedan viajar por el torrente sanguíneo, llevándonos a una condición sumamente grave, ¿no? Llevándonos a una expresión séptica. Por supuesto, la migración de las bacterias del espacio intraluminal al espacio peritoneal, pues lo vamos a conocer como peritonitis. Eso ya no representa para ti ningún chiste, ¿no? Bien, si las bacterias llegan, o sea, ya lo hemos mencionado, ¿no? Tienen que atravesar parte de las arteriolas mesentéricas. Entonces, si estas bacterias llegan al torrente sanguíneo, pues mira, ya teníamos aquí pérdida de la capacidad de permeabilidad, de la regulación de la permeabilidad endotelial. Pero si estas bacterias se van al torrente sanguíneo, van a generar exactamente el mismo cuadro, pero en todo el cuerpo. O sea, nos van a dar una respuesta inflamatoria masiva que conocemos como sepsis. Esa sepsis va a darnos el mismo fenómeno que teníamos aquí en una región isquémica, pero en todo el cuerpo. Perdemos la capacidad de regulación de la permeabilidad endotelial y por lo tanto podemos extravasar muy fácilmente a la fase líquida del tejido sanguíneo, es decir, al plasma. Y no solamente se va el plasma, se van electrolitos, por supuesto, y otros elementos importantes, ¿no? Y entonces, pues no importa cuánto líquido tú le estés poniendo a este padeciente, ya eso no importa, todo el líquido que le pongas en el espacio intravascular igual se va a fugar al intersticio y eso es a lo que llamamos shock séptico.
¿De acuerdo? Entonces hemos progresado desde la interrupción del flujo sanguíneo en el plexo mesentérico hasta la migración a través de una ruptura de las capas del tracto gastrointestinal que al entrar en contacto con la sangre nos llevarán a este cuadro gravísimo, por cierto, gravísimo, el shock séptico. Mm, Bueno, estos padecientes con shock séptico sí que tienen una, o sea, si sobreviven, por supuesto, si sobreviven, es bastante complejo, pero lo pueden lograr. Ya comprenderás que un padeciente que está teniendo dolor abdominal, bueno, no es tan sencillo como decir, ah, pues le hizo daño la comida, tome ceftriaxona y dexametasona y váyase a su casa. Espero que vayas dimensionando de a poco que las implicaciones de no hacer nuestro trabajo adecuadamente pueden ser tan graves como lo siguiente. Si el shock séptico no se identifica y no se trata adecuadamente, pues esto de entrada no vamos a perfundir los órganos. Así que si no perfundimos a los diferentes órganos de la economía corporal, entraremos en falla multisistémica y esa, por supuesto, nos llevará a la muerte. ¿Vamos bien?